Sí, estamos en comunicación entonces, te decía, con el abogado de Julio César Báez. Estamos hablando de Mauricio Rojas, que además es abogado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. ¿Cómo estás? A Adrián González y Alejandro Bostanzo te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Saludo a la audiencia también. Bueno, te quería comentar que tenemos una buena noticia para la audiencia. Acabamos de salir, recién acabamos de salir de una audiencia en la Cámara de Apelaciones, donde finalmente la Cámara de Apelaciones, luego de una ardua deliberación, compartió los criterios de esta defensa y le ha dado la excarcelación a Julio Báez. Uno de los argumentos que nosotros planteábamos era justamente la violación del principio de proporcionalidad del Tratado de Derechos Humanos, del cual Argentina es signataria y tiene carácter obligatorio. Y el principio de proporcionalidad justamente lo que plantea es que no pueden ser medidas de coerción mucho más graves que la pena misma. Estamos hablando de que este es un delito que arranca en 15 días. Él el día domingo cumplió los 15 días de la pena mínima. Mauricio, perdón, ¿de qué se lo acusa? Perdón, ¿de qué se lo acusa? Porque está... Se lo acusa de resistencia a la autoridad, la figura simple, que tiene una pena de 15 días a un año. Lo que pasa es que esta figura es una figura que se está utilizando bastante común. Las chicas que se besan en Constitución las condenaron a la pena máxima incluso. Los chicos que bajan el cuerpo de Rafael Nahuel también son perseguidos con la figura de resistencia a la autoridad y se les negó la excarcelación incluso. Es decir, claramente es un instrumento con un nivel de arbitrariedad, porque basta solamente la declaración de la policía para considerar que hay resistencia a la autoridad. Y el tema es que nosotros le hicimos saber a la Cámara que hay una creación pretoriana de determinados sectores de justicia que, aunque la pena es mínima, ellos consideran que la circunstancia es grave, o sea que se apartan de la escala penal, y justamente lo hacen para leccionar, para disciplinar, para que digamos el mensaje hacia afuera es no desafiar la autoridad. Cualquiera que vaya a una protesta, una movilización o algo está no está exento de tener privada su libertad, ¿no? Claro. Contanos lo que sucedió ese 20 de julio cuando arrestaron a Julio. No, bueno, Julio, en el relato que hizo la ampliación del 17, él comenta que que había un conflicto anterior del día 19 con este vecino que tiene un familiar vinculado a la Fuerza de Seguridad, y en esta campaña de odio contra Santiago Maldonado y todo lo que esté alrededor de la figura de Santiago generó que hay sectores de la sociedad más ligados a la Fuerza de Seguridad que están se sienten envalentonados con luz verde para generar actos de agresión, ¿no?, alrededor de la figura de Santiago. El tema es que esto, que podría haber sido incluso una discusión entre vecinos sobre visiones de mundo, de vida distinto, derivó en una intervención de la policía de carácter ilegal. Nosotros lo planteamos, tuvimos un sobreseimiento, no tuvimos eco en este punto, justamente porque el sistema judicial tiene la tendencia de avalar todas estas situaciones de la policía, ¿no? Y la policía, una de las batallas de la democracia. Mauricio, ¿la policía para qué fue? La policía se alertaba supuestamente a partir de un conflicto que hay entre vecinos. ¿Pero que hubo una pelea, hubo una agresión? Hay una discusión, cuando ellos llegan, la policía dice que había una discusión entre vecinos. La policía, ellos dicen, el argumento que da el policía, que le pide a Julio que lo acompañe a la comisaría para aclarar la situación. Le pide a Julio, no al otro vecino, ¿no? Claro, ¿por qué le pide a Julio? Además le dice que va a entrar a la casa porque dice que estaba en la discusión con el vecino con un cincel, y entonces les prueba para el policía, a lo cual Julio le dice dos cuestiones. Primero, que no lo va a acompañar a la comisaría porque no tiene ninguna obligación legal de hacerlo, y además para ingresar a su domicilio lo tiene que hacer con orden de juez. Y además dice el mismo policía que Julio estaba en el marco de la puerta, como para poner el límite ahí. Nosotros le dijimos a los jueces de la Cámara que para nosotros, sin necesidad de investigar nada más, ese solo relato para nosotros no satisfacía el criterio de legalidad, pero bueno, ellos interpretaron de otra manera, así que va a ser otra batalla. Lo que ocurre en esto es que los sistemas judiciales, los operadores de justicia, son de avalar estas situaciones de la policía, y entonces nos deja a los ciudadanos a merced de estas
situaciones tan arbitrarias, ¿no? Es pero grave. Lo importante es que logramos la libertad de Julio. Sí, bueno, pero está libre. ¿Después de cuántos días? Y está exactamente, hoy es el día 18 de su detención. Una locura. Una locura, sí, exactamente. Exactamente. Bueno, también es una locura que la condena de las chicas que por besarse termina en la condena máxima, encima le dan, como para que escarmienten, porque en la escala penal de 15 a un año le dan un año. Tremendo lo que está pasando. Sí, tremendo las situaciones, tremendo que los chicos que bajan el cuerpo de Rafael Nahuel también son perseguidos y se los quiere, se les anula la excarcelación, así que bueno, estamos en una época, un clima de época donde desde la estructura del Estado se baja un discurso duro y hay operadores de justicia que son refractarios de ese discurso. Como abogado de la APDH, te pregunto qué herramientas, qué derechos tenemos como ciudadanos, porque bien mencionaste la resistencia a la autoridad, esta figura que se suele tomar arbitrariamente con la declaración únicamente de la policía. Vos mencionaste un par de casos, aquí en la ciudad de La Plata también detienen a militantes temporalmente, lo hacen con los manteros, con los vendedores ambulantes. Digo, esto es un cambio de paradigma, una bajada de línea del Estado, pero ¿qué se puede hacer ante esta vulnerabilidad? Bueno, es un tema esencialmente, hay una discusión más profunda que es el tema de cambiar el paradigma, ¿no? Hay un clima de época que justamente porque hay un paradigma de la estructura del Estado que avala este tipo de cosas, ya es una discusión mucho más profunda, necesitamos restaurar otra vez el paradigma de derechos humanos, hay que democratizar a la policía, hay que democratizar también al aparato judicial, hay un montón de procesos de discusiones que son mucho más profundos. En el interín, lo que le recomendamos a los ciudadanos que cuando tienen alguna arbitrariedad, que recurran a los organismos de derechos humanos, que por hoy somos en realidad una suerte de trinchera contra ese tipo de abusos, ¿no? Pero ¿se le puede hacer algún sumario a la policía que te detiene con esta figura cuando después te sueltan? ¿No se le puede iniciar nada? ¿Eso no lo van arrastrando? No, obviamente te cuento. En el caso de Julio está abierta una causa penal que investiga la Fiscalía 8, otra Fiscalía, a ver si el proceder de la policía fue legal o no. Entonces, generalmente se abren, pero bueno, la medida esa, generalmente esas causas nunca van a buen puerto, hay que impulsarlas, hay que ver, hay que buscar un montón de contexto. En estas cuestiones también falta la palabra de la policía contra el imputado, siempre prima la de la policía, el tema de los testigos, si no hay testigos, que generalmente tampoco nadie quiere salir a declarar contra la policía. Son todas situaciones que el aparato de las fuerzas de seguridad lo conocen y justamente por eso actúan. Siempre en estas cuestiones lo importante a veces, digamos, como mensaje, bueno, por ahí el tema del acompañamiento colectivo y de determinadas situaciones para que las personas traten de documentar esos hechos, pero no es tampoco es una tarea fácil a veces, ¿no? Claro. Y generalmente la policía lo sabe, los abusos lo hacen esencialmente en anonimato, que no haya testigos. Sí, Mauricio. Es una batalla bastante desigual. Sí. Pero bueno, el tema es que los organismos de derechos humanos alertamos de esta situación y justamente por eso que nos pareció muy emblemático, además asumimos la defensa como organismo de Julio y estamos muy contentos que bueno hemos logrado que le den la excarcelación. Claro. Un debate largo que hizo la Cámara, bueno, finalmente nos dieron la razón. ¿Julio ya está en libertad o todavía no? No, está, le dieron la orden, lo llevan a la alcaldía para que, bueno, cumple sus pertenencias y unas cuestiones técnicas que tiene que firmar y ya está, en 3 horas más o menos ya está. Libre. A partir de su libertad, ¿todavía sigue el proceso? Sigue el proceso porque nosotros cuando pedimos control de constitucionalidad decimos que no se daban las condiciones del requisito de la residencia de autoridad, no fue compartido y por lo tanto el proceso sigue abierto, ¿no? En materia de investigación. Bueno. Así que bueno, ahí tendremos que ver si, bueno, el tema de testigos, vecinales y todo eso que podamos
contrarrestar el relato de la policía. Claro, claro. Bueno, realmente un clima de época que es nefasto para la libertad de la democracia, ¿no? Sí, exactamente. Estamos en un clima de época donde, bueno, hay que pelearla. Los organismos de derechos humanos, la PDH, tiene un gran compromiso con el tema. Somos querellantes en la causa de Rafael Nahuel, también de Santiago Maldonado. Estamos ahí acompañando a las comunidades mapuches, que son muy castigadas. La PDH Nacional realizó una denuncia contra la ministra Bullrich hace poco también, por la responsabilidad que planteamos como hipótesis improbable de una represión organizada y orquestada contra la comunidad mapuche. Así que bueno, estamos ahí en la batalla legal, ¿no? Mauricio, te agradecemos, y obviamente el rol de los organismos de derechos humanos, en este caso de la PDH, que están teniendo en estas épocas nefastas para la democracia. Gracias. Bueno, te agradezco. Hasta luego. Hasta luego. Mauricio Rojas, abogado de la APDH.